Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Continuamos con la trayectoria aquí en Marbella Todo Danza, 2018. Nuestra ciudad está inundada de danza, de música, de colores, como todos los años. Y en esta ocasión estará en el Paseo de la Alameda y en el Teatro de la Ciudad de Marbella. Algunas son las actuaciones que tendremos muy puntuales. Por ejemplo, el 1 de mayo estará con nosotros la nórdica danza circo, rojo estándar. Será el 1 de mayo a las 19:30 horas, aquí en el Paseo de la Alameda. Continuando, el 3 de mayo tendremos a Kukai Danza, a las 21 horas en el Teatro de la Ciudad de Marbella. Después vendrá el colorido Daniel Doña, nada personal, el 4 de mayo a las 19:30, igual en el Paseo de la Alameda. Que le decían Y finalmente en esta semana tendremos Chia Sharon Friedman Always. Este será el 5 de mayo a las 21 p.m. en el Teatro de la Ciudad de Marbella. Bueno, como hemos visto, hemos aquí dado algunos trailers de las actuaciones que se presentarán en la ciudad de Marbella. Y para todo aquel que le interese no perderse estas actuaciones, en toda la ciudad están expandidos carteles e información puntual para que podamos asistir a este Marbella Todo Danza. Y bueno, continuando con nuestra trayectoria aquí en Satélite Cultural, continuaremos con Klimt, Ego Schiller y la Secesión en Viena. No os retiréis y continuamos aquí con nuestra trayectoria en Satélite Cultural. Bueno, como habéis podido ver, este festival Marbella Todo Danza tiene mucha promesa para nuestra ciudad de Marbella, debido a que no solamente, bueno, se tienen las actuaciones, sino aparte masterclass y muchas actividades en nuestra ciudad. Continuando con la trayectoria aquí en Satélite Cultural, pues ¿quién no conoce el famoso cuadro de Gustav Klimt, El beso? Sí, el beso, aquí en estas líneas aparece pues el cuerpo envuelto de unos amantes en una manta colorida en la que la figura del hombre tiene rectángulos erectos y la mujer círculos concéntricos. En un abrazo voluptuoso, profundo, íntimo, en el que, bueno, los amantes están unidos. El color, el aspecto dorado y lo pegajoso de la obra tan colorida de Gustav Klimt es muy característica y muy famosa en muchísimas galerías, espacios culturales y también, ¿por qué no?, en nuestras casas. Es uno de los artistas que más ediciones gráficas ha vendido hasta actualmente, debido, bueno, a ese colorido, a ese tipo de decoración. Pero ¿quién es Gustav Klimt? ¿Qué nos dio Gustav Klimt? Bueno, él fue un chico que nació en 1862 en Austria. Su padre era, bueno, moldeador de oro y plata, siguiendo, bueno, con las mismas iniciativas que su padre. También estudió artes, a la edad de 14 años terminó de estudiar y se dedicó a ser un devoto estudiante en los museos y copiar, bueno, los jarrones antiguos, todos los artefactos que estaban en los museos vieneses. Algunos de sus artistas que lo inspiraron fueron Tiziano o Velázquez, o algunos otros, pero más que nada ellos. Él empezó a formar su habilidad para copiar y crear obras similares.
junto con su hermano, bueno, pues también crearon esas mismas fotografías de esos artes. ¿Qué hacían con ellos? Pues las vendían, siendo entonces desde muy jóvenes unos grandes comerciantes. Continuando con la historia, él no nada más se dedicó, bueno, a hacer ese tipo de copias que, claro, le ayudó a facilitar la habilidad para copiar la figura humana, que básicamente fue uno de sus temas. Pero no nada más fue el tema el cuerpo humano, sino que también otro tipo de idea con respecto a la sexualidad, a la intimidad, a los sueños, a las frustraciones y algo más. Gustav Klimt no nada más es ese tipo de decoración bizantina que nos dio y que nosotros conocemos. Gustav Klimt fue algo más, que él mismo declaró: quien quiera conocerme, pues solamente acérquese y mire mis fotografías. Ese soy yo y eso es lo que quiero hacer. Por otro lado, también él hizo una declaración. Aquí está, y estoy convencido de que no soy particularmente interesante como persona. No hay nada especial en mí. Soy un pintor que pinta día tras día, desde que amanece hasta que anochece. Pero bueno, no solamente fue Klimt eso, Klimt fue algo más. Era un poco tímido, pero encantador. También adoraba a los gatos y pintaba con sus kaftanes. Era muy particular de él. Pero aparte de todo, lo que más adoraba Klimt era a las mujeres. Tuvo como herederos a 14 hijos y aparte también se le acumulan muchísimos amoríos. Él adoraba a la mujer, la idealizó, la diosificó. Muchos de sus cuadros, su tema fundamental era la mujer. No aparte de eso, también él, bueno, pues también pintó en áreas públicas, como por ejemplo en el Bundentheater, en el cual llamó la atención en aquel entonces al emperador Joseph Franz, su gran pues, habilidad para crear historias acerca de la mitología griega. Y con él le decoró con una medalla de oro al mérito. Así es, poco a poco se fue forjando pues su idea, su imagen y su prestigio. Y poco a poco la élite, aunque un poco reacia debido a sus trabajos con gran erotismo, lo aceptaban y también le daban la comisión para que retratasen gente de la élite. Y así poco a poco logró su independencia económica y su gran prestigio, empezando a ser, bueno, un artista experimental en su momento, en la vanguardia, y hacer nuevas tendencias en lo que se figura en el personaje. Así es, debido a que el área en el que él adentró, que era el figurativo, cambió totalmente la perspectiva con Gustav Klimt. Él fue el líder del gran movimiento de la secesión de Viena, que bueno, eran un grupo de artistas que se hacían llamar y iban en contra de lo que el establishment vienés en ese entonces establecía. Irse de paralelo o fuera del naturalismo y el clasicismo. También él comenzó a hacer esto junto con otros artistas, como por ejemplo podemos nombrar al arquitecto Otto Wagner, a los compositores Mahler y Schoenberg, y también el psicoanalista Sigmund Freud. Ellos formaron ese grupo de intelectuales que, bueno, iban en contra de esos establishment que, aunque eran un poco laxos en ese entonces, de todos modos tenían ciertos reglamentos y no estaban muy convencidos de esa idea que tenían estos grupos. Poco a poco Klimt fue avanzando en su edad y madurando en cuanto a sus áreas plásticas, y llegó un momento en el que él creó Beethoven. Estos frescos, bueno, con algún material que era también reciclable, por fortuna hasta hoy en día se tienen debido a las restauraciones, fue el que provocó que los grupos de la secesión lo despidiesen de él mismo, debido a que partía un momento ya crítico en demasiado erotismo para el grupo.
Pero para Klimt fue un punto importante porque él ahí empezó a hacer mejor, o más bien su arte lo comenzó más a profundizar en cuanto a la mitificación de la mujer. Cabe mencionar que en este momento los salones se presentaban, bueno, pues el tema básicamente de la batalla de los sexos. En este término podemos decir que la mujer era la domina en cuanto al hombre. Así es, en este momento Gustav Klimt decide en 1901 pues crear su Judith y la directora de Olofles. Así es, aquí se ven en estas líneas a una Judith, la antigua, la que en alguna vez en los textos bíblicos no nos mostraban, con un poderío sexual, con en sus manos la cabeza de su agresor. Y en las otras líneas, aquí vemos la obra de Gustav Klimt, que él, bueno, pues la maneja de otra manera, más idílica, dorada y con una fragilidad, pero en sí tiene todo el poder sexual dentro de ese erotismo que él daba cuidadosamente a sus obras. Continuando él su recorrido, fue profundizando y haciendo su obra mucho más resplandeciente, llena de flores, muy influenciada por el arte bizantino que él pues le agradaba, y él de eso estaba, con esa decadencia y ese art nouveau también de esa época. Tenía como pupilo a alguien muy cercano, Egon Schiele. Él, bueno, pues tiene una vida totalmente diferente a la que tuvo Gustav Klimt, pero lo siguió muy de cerca, y a su vez Gustav Klimt lo integró a la élite, a los coleccionistas, a los críticos de arte, y ahí se empezó a rozar Egon Schiele para poder crear su obra, que bueno, esta obra también es de gran recurrencia en el Art Nouveau, él provocando y él haciendo también un nuevo Art Nouveau y un manifiesto, debido a que él presenta a sus personajes andróginos, con las pieles machacadas, como lo estamos viendo en estas obras, y bueno, también asexuales o con una sexualidad que se jugaba con ella. Él mismo, por el lado contrario de Gustav Klimt, se aleja de las geometrías de Klimt y empieza poco a poco a él a crear su propio estilo, en el cual vemos la idea de la sexualidad de los personajes sin ser claramente bien el aspecto sexual. Más bien lo físico no le interesaba a Schiele, sino lo psicológico. Él, influenciado con también las teorías de Sigmund Freud, profundiza en los sueños, en la sexualidad, en la mortalidad, debido también a sus problemas que tuvo por el trágico muerte de su padre. Él se infectó de sífilis, enloqueció y muere. Él muy joven vivió todo este problema y bueno, lo transmite y lo traslada en sus obras. Desafortunadamente Schiele desaparece a la edad de 28 años por la fiebre española entrada la Primera Guerra Mundial, pero aún así es un ícono de la obra figurativa de esa época, y hasta nuestras fechas tenemos obra muy interesante y sobre todo de gran envergadura para esta apertura de liberación sexual, de liberación andrógina y sobre la identificación del ser. Continuando posteriormente con nuestro Gustav Klimt, él también sumergido en los sueños, sumergido en el análisis de la sexualidad, de la moralidad y de la mujer, que es básicamente su tema, nos ha llegado la noticia de que hubo una exhibición, que le hicieron una retrospección en el Neue Gallery en Austria, diciendo los críticos que era un tanto misógino. Satélite Cultural analizó un poco este término y creemos que más que el misógino, él idealizó, idolatró a la mujer y la puso en un pedestal en el que no lo habían hecho ninguno de los contemporáneos de su época, sino al contrario, esa mujer domina que él a lo mejor vivía
íntimamente la representaba en sus obras. Actualmente tomamos la obra de Gustav Klimt de cierto modo un poco en el aspecto decorativo, el cual no debería de ser, debido a que tiene mucho más trasfondo psicológico y íntimo del mismo Gustav Klimt. La obra de Gustav Klimt nos dejó en su recorrido también cuando se presenta al final una comisión para que él pintase el hall de la Universidad de Viena. Desafortunadamente, en ese entonces el establishment estaba también en contra de lo que él estaba haciendo, debido a que acababa de presentar su obra Philosophy, en la cual aquí en estas líneas presentamos es un grupo de mujeres desnudas que, bueno, están yendo hacia el cielo como tomando las estrellas. Debido a esta obra se le criticó de que por qué a él se le estaba asignando el trabajo de ese hall. Debido a esta situación de estires y aflojes, Gustav Klimt decidió ceder este trabajo y dijo: hasta aquí, no quiero más apoyos del Estado, voy a crear lo que mis venas tengo. Y en contra de esto, en estas líneas aparecen Goldfish, que fue su obra que él presentó, que su título original fue Against My Critics, en el cual se presenta una ninfa dándole la espalda al público con una mirada coqueta y un poco lasciva. Esto es lo que presentó Gustav Klimt en contra de ese establishment que todo el mundo le criticaba. Finalmente, Gustav Klimt crea The Tree of Life, que lo vemos aquí también en estas líneas, en el que se presentan, una pareja igualmente con su mismo concepto, unida en un abrazo, las estaciones, las flores y un árbol. Con esto representa Klimt la vida. Tiene otras muchas más obras que representan mucho más que lo que actualmente conocemos de Gustav Klimt. Retrocediendo un poco más y yendo a Ego Schiele, también tenemos aquí la obra de Ego Schiele, que desafortunadamente él tuvo una vida muy corta, pero que también tan trágica, y que por su obra erótica en ese tiempo fue enviado a la cárcel. Aún a pesar de todo, él continuó creando su obra. Aquí tenemos alguna obra de él que es trágica, que esa piel machacada, las arrugas y todo eso que nos da es y fue Ego Schiele. Tenemos entonces aquí dos caras fundamentales de la Secesión de Viena y del Art Nouveau, del nuevo expresionismo vienés, que nos han otorgado hasta hoy en día grandes frutos para los artistas que los siguen. Bueno, y continuar aquí en Satélite Cultural, porque las noticias internacionales y el videoclip está aún por llegar. Continuando aquí en Satélite Cultural con nuestra trayectoria, pues aterrizamos ya en la noticia internacional después de que estuvimos en Viena, en la secesión de este grupo vanguardista, como estamos siempre actuales. Ahora, aterrizamos dentro del área internacional, pero no va a ser internacional, sino ahora, empezando la primavera, las aperturas e inauguraciones le dan vuelo ahora a muchos museos, centros de arte, galerías, aquí en España. Y el plato fuerte se presenta en algunos puntos importantes aquí de nuestro país, como en Madrid, Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela y Palma de Mallorca. Estos serán los puntos geográficos en los que se han mostrado exhibiciones muy interesantes para nosotros, los ciudadanos y también aquí españoles, que nos encanta el arte y la buena cultura. El Museo Reina Sofía, por ejemplo, el MCBA y el CGAC son uno de los tres importantes centros culturales que nos ofertan, sobre todo, artistas internacionales, básicamente iberoamericanos, y también un aspecto en el que la temática visual
experimental y material de estos artistas se presentan en estas exposiciones. Haremos referencia básicamente al Museo Reina Sofía, que se encuentra, bueno, en Madrid. Ahí está una muestra muy interesante de una colombiana que se llama Beatriz Rodríguez. Ella, bueno, pues, su tendencia pop art de aquellos años se muestra una perspectiva muy interesante en la que nos da una historia acerca de lo que fue Colombia, de lo que es Colombia, a través de lo que sabemos, el pop art, las imágenes, las fotografías, la publicidad en masa, y se presenta de una manera bastante atractiva en el Reina Sofía. Aquellos que pensáis ir a Madrid o estáis ahí, bueno, pues acercaos al Museo Reina Sofía a ver esta retrospectiva. Pero lateralmente a esta situación, su compatriota María Inés Rodríguez es la comisaria y la curadora de esta exhibición, que el pasado mes de febrero estuvo en el Museo Contemporáneo de Bordeaux. Así es, esta comisario y curadora es directora de este museo en Francia. En el 2014 fue nombrada directora de este consistorio y bueno, hasta la fecha estuvo todo muy bien, hasta el año pasado, en febrero de 2017, que se renombró nuevamente, que se quedase como directora, pues nos llegó el informe de que 50 firmas entre profesionales de arte y bueno, tanto franceses como internacionales, con una carta abierta protestaron para que no continuara esta curadora en este espacio. Desafortunadamente, la semana pasada tuvo una junta con, bueno, los dirigentes del Ayuntamiento de Burdeos, que son los responsables de la administración de este centro, para que se retirase del puesto. Y bueno, pues nada más y nada menos que solamente por faltas de coordinación y buen entendimiento. Pero bueno, por el otro lado, quedamos con la muestra tan interesante que ella misma curó y que está ahora en Madrid, en el Museo Reina Sofía. Por otro lado, bueno, os recuerdo que me podéis continuar viendo a través de la página web de RTV Marbella o en nuestro satélite cultural a través de YouTube, y mandarme, claro, mensajes, imágenes y sugerencias en nuestras redes sociales, que es Twitter e Instagram, @MuseoFredFerris. Y bueno, continuad hasta el momento final de nuestro programa, porque tenemos como videoclip, como ya conocemos a Bill Viola, con una retrospectiva en la que se llama Musa y Bill Viola. Es pequeños fragmentos de su trabajo tan excepcional como artista en el video art. Y bueno, continuar hasta el trayecto al final de nuestro satélite cultural y nos vemos en el próximo viaje. Hasta la próxima. Gracias.
to love.